Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un libro que es, vamos, casi una Biblia para muchos en el mundo inmobiliario. El agente inmobiliario millonario de Gary Keller. La promesa es enorme, claro, está en el título. Pero lo que nos interesa es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué diferencia a un agente que trabaja sin parar para ganar, no sé, 50.000 al año, de alguien que construye un negocio que factura 1.000.000? Esa es exactamente la cuestión. Y la respuesta que proponen estas páginas es fascinante, porque no empieza con haz esto o compra aquello. Empieza por la cabeza. El libro está estructurado de una forma muy deliberada. Primero te obliga a confrontar tus propias limitaciones, las telarañas mentales que te frenan. Ujú. Y solo cuando has despejado eso, te presenta el mapa, los modelos de negocio. Una parte sin la otra sencillamente no funciona. O sea que antes de enseñarte a construir la casa, se asegura de que no tengas miedo a los ladrillos o a la altura. Me gusta. Háblame de esas telarañas mentales. El libro habla de 6 mitos, ¿no? ¿Cuáles son los que más frenan a la gente? Sí, identifica 6, y todos se reducen a distintas formas de miedo y de autoengaño. El primero es el más universal. No puedo hacerlo. La creencia de que no tienes las habilidades, el talento. El típico, el de siempre. La respuesta del libro es casi de entrenador personal, en plan, no lo sabrás hasta que no lo intentes de verdad. Y lo conecta con la historia de Roger Bannister, el primer atleta en correr una milla en menos de 4 minutos. Así la conozco. Durante décadas se pensó que era físicamente imposible. En cuanto él rompió esa barrera mental, de repente un montón de corredores lo consiguieron. Claro. La barrera era más psicológica que física. La profecía autocumplida, en toda regla. Si crees que no puedes, pues ni siquiera lo intentas con la intensidad necesaria. Me interesa especialmente otro de los mitos, el de la libertad. Porque es la gran paradoja, ¿no? Totalmente. Muchos se hacen autónomos para ser libres y acaban, bueno, siendo esclavos de su propio negocio, trabajando más horas que nadie. ¿Qué solución da el libro a esto? Ahí tocas un punto clave. El mito es, para tener éxito tendría que trabajar tanto que perdería mi libertad. Y el libro le da la vuelta por completo. Argumenta que el éxito no depende de las horas que echas, No. sino de la efectividad y del apalancamiento. La disciplina, los sistemas, los modelos, no te quitan libertad. Son el único vehículo para conseguirla de verdad. Entiendo. Es la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Sin un sistema, siempre serás el cuello de botella de tu propio crecimiento. Apalancamiento, que esa es una palabra que vamos a oír bastante, me da la impresión. Desde luego. Y supongo que el último gran miedo es el de fracasar. ¿Qué pasa si me pongo una meta tan grande y no la alcanzo? Exacto. El sexto mito es tener una meta y no alcanzarla es un fracaso. El libro es muy claro al respecto. El miedo al fracaso es el problema, no el fracaso en sí. El fracaso es simplemente, pues, una parte del proceso de aprendizaje. Es información. Es información. Cita a gente como Lincoln, que tuvo una carrera política llena de derrotas antes de llegar a la presidencia, o a Edison y sus miles de intentos para la bombilla. Ellos no veían cada intento fallido como un fracaso, sino como el descubrimiento de una forma que no funcionaba. Claro. El verdadero fracaso, según estas páginas, es no marcarse una meta ambiciosa por miedo, o rendirse a la primera de cambio. Vale, entiendo. La primera parte del viaje es puramente mental. Darte permiso para intentarlo, entender que la disciplina te da libertad, y que el fracaso es solo información. Una vez que tienes la cabeza en su sitio, ¿cuál es el primer paso práctico? ¿Te lanzas directamente a vender o hay una fase intermedia? Hay una fase de preparación que es crucial. El libro traza un camino con 4 etapas. Pensar en 1.000.000, ganar 1.000.000, generar 1.000.000 y recibir 1.000.000. Y fíjate que la primera es pensar. No se trata del dinero, sino de adoptar la mentalidad y la estrategia adecuadas. Ajá. Aquí es donde introduce las 9 formas de pensar de un agente millonario. Y de esas 9, supongo que habrá algunas que son el pilar de todo lo demás. Totalmente. 2 de ellas son la base. La primera es pensar alimentado por un gran porqué. El libro insiste en que el dinero por sí solo es un motivador muy pobre a largo plazo. Se agota rápido. Se agota, claro. Necesitas un propósito más profundo, algo personal que te mueva de verdad cuando las cosas se pongan difíciles. Como dice una frase del libro, si tienes el porqué adecuado y borras todos los peros, siempre encontrarás el cómo. Eso es muy potente. Tu motor interno. Y la segunda forma de pensar clave. La segunda es pensar en grandes metas y grandes modelos. El gran porqué te da la energía, y esto te da la dirección. La idea es que no tienes que inventar la rueda. El éxito deja pistas. Ya.
En lugar de intentar ser creativo desde cero, algo que el libro llama construir un jacal, una chabola, vamos, debes buscar y aplicar modelos probados por gente que ya ha llegado a donde tú quieres llegar. La creatividad se usa después, para adaptar y mejorar esos modelos, no para empezar de la nada. Es un atajo basado en la experiencia de otros. Entendido. Mentalidad correcta. Un propósito que te mueva y la humildad de seguir un mapa que ya existe. Esto nos lleva, supongo, a la segunda etapa. Gana 1.000.000. Aquí es donde la cosa se pone tangible. Aquí es donde la filosofía se convierte en una hoja de cálculo. Y todo se articula en torno a 4 modelos de negocio que funcionan juntos: el modelo económico, el de generación de contactos, el de presupuesto y el organizacional. Son los 4 pilares de la casa. Vale, vamos uno por uno. El modelo económico suena como la parte de las mates que suele asustar. ¿En qué consiste exactamente? Pues consiste en obligarte a ser el director financiero de tu negocio desde el día 1. Te fuerza a hacerte 3 preguntas que la mayoría de agentes ignoran hasta que es demasiado tarde. ¿Cuánto dinero necesito ganar? O sea, el ingreso neto. El limpio. El limpio. ¿Cuáles son mis costes? Y, ¿qué necesito vender para cubrir esos costes y alcanzar mi objetivo? El ingreso bruto. El libro lo desglosa con una claridad brutal. Por ejemplo, para un ingreso neto de $1.000.000, calcula que necesitas unos 2,4 millones en ingresos brutos por comisiones, o GCI. Para un momento, GCI, ingresos brutos por comisiones. Para que nos entendamos, eso es la cifra total de comisiones antes de repartir nada con la agencia o pagar gastos, ¿verdad? Es el dinero grande que entra por la puerta. Exacto, es la facturación total. Y para llegar a esos 2,4 millones, el modelo estima que necesitaría cerrar unas 320 ventas al año. Deja de ser un sueño abstracto y se convierte en un objetivo matemático. 320 ventas. Y la siguiente pregunta es obvia. Ujú. ¿De dónde demonios saco 320 clientes? Me imagino que el siguiente modelo va de cómo consigues generar tanto volumen, ¿no? Precisamente. El segundo pilar es el modelo de generación de contactos. El libro lo llama el combustible del motor económico. Sin contactos no hay negocio. Y aquí se enfoca en la importancia de ser sistemático, no esporádico. Claro. Diferencia entre la prospección, que es proactiva y de bajo coste, como llamar a tu base de datos, y el marketing, que es más pasivo y caro, como la publicidad. La clave no es una u otra, sino tener un plan para ambas. ¿Y da algún ejemplo concreto de esos sistemas? Sí, presenta varios, como el sistema 33 toques, que es un plan para contactar con cada persona de tu base de datos 33 veces al año de formas diferentes. La idea es ganar lo que llama la batalla por el posicionamiento mental. Quedarte en la cabeza de la gente. Exacto. Cita un estudio que revela que el 76% de los vendedores solo contactaron a un agente antes de poner su casa a la venta. ¿Solo a uno? Solo a uno. Tu objetivo es ser ese único agente en el que piensan, y eso se consigue con un seguimiento constante y de valor, no esperando a que se acuerden de ti. Vale, tiene todo el sentido. Tienes un mapa financiero y un motor para conseguir clientes. Ahora empieza a entrar dinero. La tentación debe de ser enorme de empezar a gastar para crecer más rápido, ¿no? Más publicidad, mejores oficinas. ¿Cómo gestiona el libro el presupuesto? Ese es el tercer modelo, el modelo de presupuesto, y es fundamental para no morir de éxito. La filosofía es muy simple y la llama jugar a luz roja, luz verde. Es increíblemente práctico. Luz roja, luz verde. Sí, cada euro que gastas en tu negocio se considera una inversión y cada inversión se tiene que medir. Si una campaña de marketing te está trayendo clientes y un retorno positivo, eso es luz verde. Pisa el acelerador e invierte más. Lógico. Si otra campaña se está comiendo tu dinero sin resultados demostrables, eso es luz roja. Frena en seco y corta ese gasto. O sea que te obliga a rastrear cada céntimo y a ser totalmente despiadado con lo que no funciona. No se trata de gastar poco, sino de gastar de forma inteligente. Exactamente. Es un presupuesto basado en el rendimiento, no en la esperanza. Te fuerza a tratar tu negocio como un negocio de verdad, no como un hobby caro. Cada línea de gasto tiene que ganarse el derecho a existir en tu hoja de cálculo. Ya. Esto evita que el negocio crezca en ingresos, pero no en beneficio, que es una trampa muy, muy común. Todo esto suena a una cantidad de trabajo brutal para una sola persona. Llevar la contabilidad, la generación de contactos, las visitas, los cierres, analizar el marketing. Me agoto solo de pensarlo. ¿En qué momento se rompe este sistema si lo hace uno solo? Aquí debe entrar el último modelo. Has dado en el clavo.
El cuarto es el modelo organizacional, y su única pregunta es, ¿quién va a hacer el trabajo? Aquí es donde entra de lleno la palabra que mencionaste antes, apalancamiento. Pero no apalancamiento a través de herramientas, sino a través de personas. Ajá. El libro argumenta que el mayor error de un agente es intentar hacerlo todo. El primer paso para escalar de verdad es contratar a un asistente administrativo. Pero eso va en contra de la intuición de muchos, ¿no? Que pensarían en contratar otro vendedor para vender más. Claro, pero es una visión a corto plazo. Contratar a un asistente no es un coste, es una inversión para comprar tu propio tiempo. Comprar tiempo. Eso es. El asistente se encarga de las tareas de 15 euros la hora, papeleo, organizar la agenda, gestionar redes, para que tú, el agente, puedas dedicar el 100% de tu tiempo a las tareas de 150 euros la hora. ¿Qué son? Generar contactos, negociar y cerrar ventas. Es en ese momento cuando dejas de ser un agente autoempleado y empiezas a pensar como el dueño de una empresa. Ese cambio de mentalidad es enorme. Pasar de yo lo hago todo a ¿quién es la mejor persona para hacer esto? Es el paso definitivo. El libro muestra un organigrama que empieza contigo y tu asistente y que puede crecer hasta 7 niveles, convirtiéndose en una empresa inmobiliaria plenamente desarrollada. ¡Wow! Tiene su propio director general, su departamento de marketing, equipos de ventas. El modelo te da el plan de crecimiento desde el día 1 para que sepas cuál es el siguiente paso y a quién contratar a continuación. Entonces, si lo unimos todo, el mensaje es que no se trata de trabajar más duro, Para nada. sino de seguir un plan. Es un sistema completo que va desde cambiar tu forma de pensar, superar tus miedos, hasta entregarte los planos detallados de cómo construir el motor económico, el de clientes, el financiero y el de personal. Esa es la esencia. El éxito a gran escala no es fruto de la casualidad ni del talento innato, sino del diseño. ¿Se basa en pensar en grande? Sí, pero sobre todo en tener la disciplina de seguir modelos que ya han demostrado que funcionan. Claro. La creatividad y la personalidad se usan para mejorar y adaptar esos modelos a tu mercado, pero no para ignorarlos y empezar de cero en un garaje. Busca la predictibilidad en los resultados. Y para reflexionar sobre todo esto, en las notas se menciona a menudo el principio de Pareto, la famosa regla del 80-20, que dice que el 20% de tus esfuerzos suele generar el 80% de tus resultados. Sí, es un concepto que encaja perfectamente con esta filosofía de enfocarse en lo esencial. Y nos deja con un pensamiento final interesante, que surge directamente de aplicar esa idea a lo que hemos analizado. A ver, Si tuviéramos que aplicar la regla del 80-20 a los propios modelos del libro, ¿cuál de ellos es ese 20% vital que genera el 80% del éxito para alguien que empieza? ¿Es el cambio de mentalidad inicial sin el cual nada es posible? ¿Es el rigor del modelo económico para no desviarte? ¿Es el motor de la generación de contactos que es la sangre del negocio? o el apalancamiento. ¿O es dar ese primer paso de apalancamiento contratando a un asistente? La respuesta, seguramente, es diferente para cada persona dependiendo del punto de su carrera en el que se encuentre. Y quizás encontrar esa respuesta personal sea la clave para dar el siguiente gran salto. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que para muchos en el sector inmobiliario es, bueno, es casi un texto sagrado. Es una Biblia para muchos, Totalmente. El millonario guía para el profesional inmobiliario, de Gary Keller. Tenemos aquí unos extractos de la segunda edición en español y, a ver, la misión de hoy es destilar ese plan de batalla que propone. El plan para dejar de ser solo un agente y convertirte en el dueño de un negocio de verdad. Exacto. Y lo primero que te choca está en la portada, bien grande. No se trata de dinero, se trata de ser lo mejor que tú puedes ser. Es una declaración de intenciones total. Ya te dice que esto va más de estrategia, de mentalidad, que de acumular ceros en la cuenta simplemente. Así es. Hay que verlo no como un libro de motivación al uso, sino como un manual de operaciones. Casi te diría que es un plano de ingeniería para montar un negocio. Manual de operaciones. Me gusta esa definición. Es que Keller parte de una premisa muy potente. El éxito extraordinario, no es fruto de la casualidad, ni de un talento que o tienes o no tienes. Para nada. Es el resultado de seguir, de una forma muy disciplinada, modelos que ya han demostrado que funcionan. La idea es que alguien ya ha dibujado el mapa, ¿sabes? Tu trabajo es seguirlo. Seguir el mapa, vale. Pero antes de empezar a andar, el libro dice que hay que preparar la mente para el viaje. El primer gran bloque lo llama pensar en 1.000.000. Que es básicamente un reseteo mental. Totalmente. Habla de 6 paradigmas que a mí me gusta llamarlos telarañas mentales. Esas ideas que nos mantienen atrapados.
Son las excusas que nos ponemos para no apuntar más alto, y el libro las ataca una por una, sin piedad. Por ejemplo, pues mira, el primer mito, el más básico de todos. No puedo hacerlo. Y la respuesta que da no es un discurso de venga, tú puedes, no. No es Mr. Wonderful, no. Es algo súper práctico, te dice. Hasta que no lo intentas, no puedes realmente saber lo que puedes o no hacer. Es decir, la duda se resuelve con acción, no dándole vueltas. La prueba la creas tú. Y hay otro que me parece que es el que frena a muchísima gente. El mito 3. Tomaría demasiado tiempo y esfuerzo, perdería mi libertad. Uf, ese es el gran fantasma. Es la gran paradoja del autónomo, ¿no? Quieres crecer, pero te da pánico convertirte en un esclavo de tu propio éxito, a quedarte sin vida. Claro, es el miedo a la famosa jaula de oro. Pero aquí el libro le da la vuelta de una forma que choca bastante. A ver, Afirma que el tiempo y el esfuerzo no son los factores decisivos en el éxito. Y esto de primera suena a mentira, ¿no? suena contraintuitivo, desde luego. Lo que quiere decir es que el éxito no escala de forma lineal con las horas que le echas. No va de trabajar 16 horas al día. Va de aplicar lo que él llama palancas. Un concepto que veremos luego, sí. Eso es. La idea es multiplicar tus resultados sin tener que multiplicarte a ti. Y la verdadera libertad, según Keller, no viene de trabajar menos. Viene de construir un sistema que trabaje para ti. Entiendo. Pero para tener la energía de construir todo ese sistema, necesitas un motivo muy fuerte. Y aquí es donde entra otro concepto que, tengo que admitir, al principio me sonó un poco a cliché de autoayuda. El gran porqué. Ese mismo. Insiste en que todo tiene que estar alimentado por un propósito que vaya más allá del dinero. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo conectas esa idea tan elevada con la realidad de tener que cerrar una venta a final de mes para pagar facturas? Es una pregunta buenísima, porque ahí es donde estos conceptos a menudo se estrellan. Claro. Pero el libro lo aterriza de una forma muy inteligente. No lo plantea como un ejercicio espiritual, sino como una herramienta estratégica. Tu gran porqué es tu combustible para los momentos malos. El depósito de reserva. Exacto. Cuando un cliente se cae, cuando llevas un mes sin vender, cuando tienes que tomar una decisión de inversión que te da miedo, el dinero como motivación es frágil, se agota. Ya. Pero un propósito más grande, dar una vida mejor a tu familia, construir algo que perdure, lo que sea, eso es lo que te hace seguir remando cuando la cosa se pone fea. Es la diferencia entre la motivación de fuera, el dinero, y la de dentro, el propósito. Y la de dentro es infinitamente más potente. Vale. Visto así tiene mucho más sentido. Es el combustible a largo plazo, ¿no? No la gasolina para el sprint del mes. Eso es. Vale, pues una vez tenemos la mentalidad correcta y el depósito lleno con ese gran porqué, el libro empieza a construir el edificio. Y los cimientos son lo que llama las 3 Ps. Las 3 Ps del millonario profesional inmobiliario. Prospectos, propiedades y palancas. Son los pilares. Exacto, son los 3 pilares y están interconectados. Y el orden es importante, ¿eh? El primero, prospectos, o sea, contactos. Es el oxígeno del negocio. La base de todo. El libro es brutalmente directo en esta. Hay una frase en mayúsculas que dice: si no tienes contactos, no tendrás ventas. Y ya está. No es algo que pasa, es algo que se hace. Hay que provocarlo. Habla de la generación de contactos como la tarea número 1, una actividad sistemática, diaria y no negociable. Sin eso, todo lo demás se cae. ¿De acuerdo? Los contactos son la base. El segundo pilar son las propiedades. Y aquí el libro hace una apuesta fuerte. Dice que, aunque trabajes con compradores, el foco principal del negocio debe ser la captación de propiedades en exclusiva. Sí, es muy insistente en eso. Pero esto suena arriesgado. ¿Por qué esa obsesión con las captaciones? ¿Quiere decir que ignoremos a los compradores? No, no es ignorarlos. Es entender desde dónde generas más negocio futuro. La lógica que hay detrás es el apalancamiento. Otra vez esa palabra. Es que es la clave. A ver, cuando trabajas con un comprador, tu objetivo es una transacción. Una. Y se acaba. Pero cuando captas una propiedad en exclusiva, esa propiedad se convierte en una mini plataforma de marketing para ti. Ah, claro. El cartel en el balcón genera llamadas. Los buzoneos que haces en la zona generan nuevos contactos. Las visitas de otros agentes te dan a conocer en el sector. Atrae a múltiples compradores, no solo a uno. Una buena captación no es una venta. Son 10 oportunidades de negocio. Es una visión de marketing, no solo de ventas. Lo pillo. Te permite controlar el juego en lugar de solo reaccionar a él. ¿Entendido?
Y eso nos lleva a la tercera P, las palancas. Has mencionado antes que esta era la clave para no morir de éxito. Es que esta es la verdadera línea que separa a un agente autónomo, aunque gane mucho dinero, de un empresario. Las palancas son las personas, los sistemas y las herramientas que te permiten hacer más con menos. Por ejemplo, Puedes contratar a un asistente, usar un buen CRM, estandarizar tus procesos de marketing. Es todo aquello que te permite replicar algo que funciona sin que tengas que estar tú presente en cada paso. claro. La mayoría de agentes se ahogan en su propio éxito porque su único sistema son ellos mismos. Cuando su tiempo se acaba, su crecimiento se para en seco. Las palancas rompen ese techo. Entonces, el flujo parece un círculo virtuoso. Usas palancas para generar prospectos, lo que te permite conseguir más propiedades, y para gestionar ese volumen necesitas más palancas, como un equipo. Es un diseño de crecimiento que se retroalimenta, precisamente. Vale. Y para que ese círculo no sea un caos, el libro lo organiza todo en 4 modelos fundamentales. Son como las instrucciones de montaje del negocio. Venga, vamos a verlas. El primero es el modelo económico. Y esto es básicamente una llamada a la realidad. Tienes que conocer tus números al dedillo. Se acabó la servilleta del bar. Totalmente. No vale con saber cuánto facturas. Tienes que saber tu ingreso por comisiones brutas, tu coste de ventas, tus gastos operativos y, lo más importante, tu ingreso neto. El beneficio real. El objetivo es saber exactamente a dónde va cada euro para poder tomar decisiones basadas en datos, no en intuiciones. Aquí es donde la cosa se pone seria y dejamos la filosofía para coger la calculadora. Y esto se ve clarísimo en el segundo modelo, el modelo de generación de contactos, que no es solo la idea de hay que conocer gente. No. Propone sistemas con nombre y apellido. Por ejemplo, el programa 33 toques. La idea de contactar con cada persona de tu base de datos 33 veces al año. ¿Sí? Espera un momento. ¿33 veces? ¿No es eso ser pesadísimo? ¿No corres el riesgo de que la gente te bloquee o te mande a paseo? Es la reacción natural, sí. Suena a acoso, ¿verdad? Pero la clave está en el cómo. No se trata de llamar 303 veces para preguntar ¿quieres comprar o vender? Ah, vale. El sistema se basa en aportar valor. Es un email con un análisis del mercado que sea útil, una tarjeta por su cumpleaños, una llamada para ver qué tal están, una newsletter con consejos para la casa. O sea, es estar presente. Es estar presente en la mente de tu base de datos de forma positiva y servicial, de modo que cuando piensen en inmobiliaria, tu nombre sea el único que les venga a la cabeza. Es un maratón de confianza, no un sprint de ventas. Vale, eso lo cambia todo. No es acosar, es cultivar. El libro insiste en que la constancia sistemática siempre le gana al esfuerzo esporádico e intenso. Y para cultivar necesita recursos, claro. Invertir en esas acciones. Supongo que de ahí pasamos al modelo de presupuesto, directamente. Y aquí introduce una regla que es brillante por lo simple que es. Juega a luz roja, luz verde. ¿Cómo funciona eso? Olvídate de presupuestos fijos y rígidos. La idea es tratar cada gasto de marketing como una inversión que debe tener un retorno que se pueda medir. Vale. Lanzas una campaña en redes sociales. Invierte 100 euros. ¿Cuántos contactos cualificados te ha traído? ¿Cuántas ventas se han cerrado a partir de ahí? Si el retorno es positivo, tienes luz verde. Pisa el acelerador e invierte más en eso que funciona. ¿Y si no? Si después de un tiempo prudencial no hay resultados, es luz roja. Cortas el grifo, analizas por qué no ha funcionado y rediriges ese dinero a otro sitio. Es un enfoque darwiniano del marketing. Totalmente. Solo sobreviven las estrategias que demuestran su valía con números. Suena increíblemente simple, casi demasiado. ¿El libro te da herramientas para medir ese retorno o te deja un poco a tu aire con las métricas? No. Te ofrece las fórmulas y las métricas clave que debes seguir. Te enseña a calcular el coste por contacto y a seguir todo su viaje hasta que se convierte en una comisión. O sea que no hay excusas. Se acabaron las excusas de creo que esto funciona o hago publicidad porque hay que hacerla. O funciona y lo demuestras con datos o no se hace. Es un enfoque totalmente empresarial. Y si sigues este camino, llega un punto en que el día solo tiene 24 horas. El cuello de botella vuelves a ser tú. Supongo que ahí entra el último modelo, el modelo organizacional. Justo. Es la culminación del proceso. Y el libro identifica el primer paso, el más crucial y el que más terror suele dar. A ver.
como el momento de contratar a tu primer asistente administrativo. Ah, el famoso salto al vacío. Tener a alguien en nómina. Me imagino que es un paso que impone mucho respeto. Impone pánico directamente, porque implica soltar dinero en un sueldo cuando a lo mejor todavía no te sientes millonario. Claro, es una inversión a ciegas, en cierto modo, pero el libro es brutal en este punto. Te dice, o inviertes en liberar tu tiempo, o tus ingresos tendrán un techo de cristal para siempre. ¿Qué es el techo de tus propias horas? Es una palanca de personal. Es la primera y la más importante. Esa persona asume todo el papeleo, la coordinación, las llamadas de seguimiento, la gestión de la agenda, todo lo que te roba horas pero no genera ingresos directamente. Y eso te libera a ti. Te libera a ti, el agente, para dedicar el 100% de tu tiempo a las 3 únicas cosas que, según el libro, hacen crecer el negocio. Generar nuevos prospectos, presentar servicios para captar propiedades y negociar los contratos. Y una vez das ese primer paso, el camino para crecer ya está trazado, ¿no? El camino se abre por completo. El libro te muestra un organigrama que evoluciona de forma muy lógica. Empiezas tú y tu asistente. Cuando el volumen de compradores es demasiado, contratas un agente de compradores. Y así sucesivamente. Cuando ya no das abasto a captar, contratas un agente de captación. Luego, un director de marketing. Vas añadiendo especialistas a medida que el negocio lo exige y lo puede pagar. El objetivo final es... El objetivo final es pasar de ser un profesional inmobiliario a ser el CEO de una empresa inmobiliaria. Un negocio que, idealmente, podría seguir funcionando y generando beneficios incluso si tú decides tomarte 3 meses de vacaciones. Y ahí es donde encuentras la verdadera libertad que al principio temías perder. Exacto. La consigues a través de la estructura, no a pesar de ella. Pues, resumiendo este análisis de El millonario guía para el profesional inmobiliario, queda claro que no es una colección de trucos, es un manual de ingeniería de negocio. Totalmente. El viaje arranca por dentro con ese cambio de mentalidad para derribar mitos y encontrar un gran porqué que te sirva de motor. Luego, esa energía se canaliza a través de una estructura sólida como una roca, las 3 Ps. Prospectos para asegurar el flujo, propiedades como foco estratégico y palancas como el único método para poder escalar de verdad. Y la ejecución se basa en seguir casi religiosamente 4 modelos. El económico, para ser dueño de tus finanzas, el de generación de contactos para que la fuente nunca se seque, El de presupuesto para invertir con inteligencia y el organizacional para construir un equipo que te permita crecer sin límites. la gran idea que lo une todo, me parece a mí, es Que el éxito a gran escala no es un arte que se improvisa, es una ciencia. Se trata de entender las leyes que lo rigen, aplicar los modelos probados y ser increíblemente disciplinado. Y tratar esta profesión como lo que puede llegar a ser, un negocio con un potencial enorme. Exacto. Y para cerrar, una idea que el libro deja en el aire y que me parece muy potente. Ilustra con un gráfico la diferencia entre la creatividad con un modelo y la creatividad sin un modelo. Ah, sí, ese gráfico es buenísimo. La primera es una línea recta ascendente. La segunda es un garabato caótico que no va a ninguna parte. La sugerencia es que la verdadera innovación no viene de intentar reinventar la rueda, sino de dominar primero un modelo que funciona. Y solo cuando lo dominas, cuando entiendes sus reglas a la perfección, ahí es cuando puedes empezar a romperlas y a innovar de verdad, sobre esa base sólida. Y esto nos deja una pregunta interesante. ¿En qué otras áreas de nuestra vida, profesional o personal, estamos intentando ser creativos sin haber dominado primero las reglas del juego?